Gracias. Señor coordinador, estimados amigos, médicos cirujanos de diferentes especialidades, el caso que yo seleccioné es una secuela de una niñita que yo recibí en el año 2005 y que fue operada en los primeros 12 meses de vida de una queiloplastía bilateral y con múltiples fallas desde el punto de vista de tratamiento ortopédico, y esta era su condición con la cual yo recibí a esta niña. Naturalmente, hice un estudio minucioso de todas las alteraciones patológicas que presentó y lo primero que decidí es regresarla con un ortodoncista de razón para que me hiciera una expansión transversa lo más ambicioso posible. Esa protrusión que estaba desviada a la premaxila le daba a la niña una visión muy grotesca facial y tenía una discrepancia de más de 15 milímetros entre el segmento anterior. Localicé, una vez hecha la expansión ambiciosa, la sutura premaxila-bomeriana y en esa sección exactamente hice un corte óseo de aproximadamente unos 5 milímetros, el cual intruí a través de un setback. Este setback presentó esta enorme deficiencia central en el labio superior y algo muy ambicioso fue que esta expansión que hicimos pudo ser posible que se fijara el segmento óseo con un clavo de acero, pero también muy importantemente con una placa de acrílico que yo fijé con tornillos a las porciones óseas del maxilar. La niña lucía así en el año 2007, hice el análisis de los dos segmentos en donde faltaba hueso, lado derecho, lado izquierdo, y 7 meses más tarde, cuando ya tuvimos estabilidad, decidí hacer un injerto óseo alveolar tomado de la cresta ilíaca solamente en el lado derecho de la fisura, de tal manera que iba a convertir esa fisura bilateral en una fisura ósea desde el punto de vista estructural de un solo lado. La ortodoncia continua, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero más enfocadas a enfatizar el crecimiento, apoyándolo con diferentes medidas terapéuticas, hizo que esta niña creciera y varios años después, cuando la expansión estaba mucho más completa, utilicé otro injerto óseo para el lado contralateral con este tipo de resultados. Finalmente llegó la etapa de la escuela primaria en donde los niños son expuestos a diferentes situaciones de señalamiento por parte de sus compañeros de juego y de grupo escolar, y decidí hacer una reparación labial reconstruyendo la porción central del labio superior y adicionando algo que de alguna manera me pudiera dar una mejor proyección de la punta nasal y crear una nueva columnela como se muestra en este tipo de fotografías. Esto fue el inicio y esto era el año 2013 con este seguimiento, y observen cómo con el fundamento de la cirugía, de la ortodoncia correcta continuada en la porción media de la cara, la proyección en ambos lados evitó importantemente una retrusión de todo el maxilar. Para esta época, todo el maxilar ya era solo de una pieza y los cambios dentarios naturales de esta edad fueron controlados satisfactoriamente por el ortodoncista. Esta niña, al cerrarle ambos lados de las fisuras faltantes, resolví también 2 fístulas grandes que tenía en el paladar y la foniatría ayudó para que tenga hoy, desde esa etapa, un lenguaje completamente normal. Corría pues el año del año 2013. Y esta fue la situación de perfil que teníamos en esta pequeña. La dejé crecer más, continuó la ortodoncia, la niña llegó en edades más difíciles de la pubertad. Fue necesario, por la ausencia de las piezas dentarias, una prótesis opcional transitoria de estos dientes que en mi personal opinión era muy fea, pero que la niña, desde el punto de vista emocional, autoseguridad, se sentía mucho mejor con esta situación. Y vean,
la calidad de los dientes en erupción comparado con la prótesis, pues realmente ayudaba, pero sinceramente no era la situación más correcta. Pasó más tiempo, llegó a los 18 años y hicimos desde entonces una planeación de tipo cosmético, esperando algunos detalles necesarios para completar una situación de ortodoncia final satisfactoria. Se vino la pandemia, se atravesaron un poco más de 2 años de problemas, de situaciones hospitalarias, se dilató el tratamiento y me volvió a visitar. Le dije, no tengo ninguna duda de que tengamos que esperar un poco más para hacer 2 cosas. Una punta nasal que sea razonable, que coordine con el resto de tus configuraciones faciales, y también una reconstrucción final del labio superior. Para eso yo utilizo injertos dermograsos. Hicimos controles cefalométricos, vimos que la estructura facial del centro de la cara comparado con la mandíbula, si no era la mejor, era razonablemente buena, y así llegamos a esta niña con casi 19 años de edad, con esta situación, una deformidad en silbido, una hipoplasia central del labio superior y una nariz con una falta de proyección ancha, bulbosa, etc. Analizamos cuál fue la situación final de la estructura maxilar y vimos que desde el punto de vista externo, como desde el punto de vista de una vista basal, la estructura nueva del maxilar era satisfactoriamente buena y vimos que también no era factible, en este caso específicamente, utilizar implantes dentarios, a menos de que utilizáramos nuevos injertos óseos que la familia y la misma paciente rechazaron. Planeé entonces lo estético. Para el labio, un injerto dermograso muy ambicioso que iba desde las porciones laterales del labio, que pudiera de alguna manera modificar la sonrisa y la deformidad en silbido, y para la nariz una reconstrucción de toda la punta que cotejara con el resto de la cara de la paciente. Esto es el tiempo de hacer esta reconstrucción y esto es lo que yo pude obtener al final. Una oclusión final reconstruida con dientes, totalmente satisfactoria, con estupenda relación de molares, de incisivos, y el aspecto final de la paciente. El injerto dermograso corrigió la deformidad en silbido. Naturalmente, al sonreír la paciente, esta reestructuración de grasa en la porción central que va hasta la base de la columela, junto con la reconstrucción del labio rojo, producen una movilidad casi normal en esta paciente. Y posteriormente, la sonrisa se hace distinta con la reconstrucción dental, ósea y también del labio superior. Para la nariz uso el concepto de subunidades estéticas y utilizando injertos costales que son muy ambiciosos, que se soportan en la espina nasal anterior y que proyectan un nuevo domo, realicé la reconstrucción de esta índice nasal que es correcto para cada rostro, insertando un injerto de este tipo y produciendo este resultado final. La condición preoperatoria y 6 meses después en este resultado temprano, en donde la reconstrucción de la punta nasal, la nueva columnela, las nuevas dimensiones de longitud, de proyección del labio, le dan una impresión completamente diferente. El análisis de perfil en la proyección de la punta, en la dimensión transversal y anterior del labio se hace totalmente diferente entre el antes y el después. Recibir a una niña en estas condiciones y terminar varios años después con esta situación establece el criterio predominante de trabajar en equipo, de hacer un trabajo interdisciplinario para el bienestar de todos esos pacientes. Naturalmente, como conclusiones es, desde un principio, tener un diagnóstico correcto, haciendo un equipo multidisciplinario de tratamiento prolongado a través de las diferentes etapas de la vida, situación que debe de ser observada por un médico y tomar decisiones y finalmente agregar, ¿por qué no?, la situación estética final y conformar armónicamente todos estos rostros de estos pacientes
que desafortunadamente en muchas ocasiones no tienen la suerte de ser tratados correctamente. Muchas gracias.